chicos y chicas, bienvenidos al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. El título es Deliberamos sobre las medidas del gobierno para afrontar los problemas económicos provocados por la pandemia. Competencia. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. El propósito. Analizaremos las decisiones que el gobierno ha aplicado para afrontar los problemas económicos provocados por la pandemia y deliberaremos sobre las posturas acerca de ellas y sus consecuencias en nuestra comunidad con base en el reconocimiento de nuestros derechos. Evidencia. Van a escribir 1 o 2 conclusiones sobre el tema, los derechos económicos afectados en la pandemia. Para ello tienes que tener en cuenta los criterios de evaluación. Delibera sobre la problemática económica de su comunidad ocasionada por la COVID-19 y sustenta su posición acerca de los derechos ciudadanos. Aporta la construcción de consensos que contribuyen al bien común sobre la base de principios democráticos y toma en cuenta la opinión de su familia para elaborar sus conclusiones. Ahora vamos a hablar sobre las medidas económicas del gobierno para atender la problemática económica y social peruana en el contexto de la pandemia. Dentro de las medidas más importantes que ha implementado el gobierno a través de la presidencia del Consejo de Ministros y otros ministerios, tenemos las siguientes. 1. Atención económica para hogares vulnerables. Se dio subsidio extraordinario a hogares en situación de pobreza con bono de 760 soles. Esto se dio en 2 partes de 380 soles. Y dice que este año se empezó a otorgar un bono de 600 soles para apoyar a ollas comunes. También se dio subsidio extraordinario a hogares con trabajadores independientes. También se dio 2 bonos de 380 soles que va a equivaler a 760 soles para los trabajadores independientes. Se dio subsidio de 760 soles a familias rurales en situación de pobreza o pobreza extrema con un bono directo de una sola entrega. Se dio subsidio de 760 soles en 2 etapas a hogares en condición de pobreza, personas en condición de pobreza, beneficiarios de programas sociales, hogares con personas que no se encuentran en planillas y hogares que no hayan recibido los bonos anteriores. 2. Soporte a las empresas. Subsidio a la planilla de las empresas privadas con el objetivo de promover el empleo formal. Esta norma promueve la recuperación del empleo formal por medio de incentivos para la contratación de trabajadores con todos los derechos y beneficios laborales. ¿Qué nos quiere decir? Que el Estado va a apoyar a las empresas para que puedan contratar de manera formal a sus trabajadores y así no exista el empleo informal. 3. Soporte a la cadena de pagos. El programa Reactiva Perú busca asegurar la continuidad en la cadena de pagos, otorgando garantías a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a fin de que puedan acceder a créditos de capital de trabajo y puedan cumplir de esta manera con pagar a sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios. El Fondo de Apoyo Empresarial para MIPES, FAI-MIPE, fue creado para garantizar créditos de capital de trabajo para las micro y pequeñas empresas MIPES de todos los sectores productivos con plazo de 3 años y un periodo de gracia de hasta 12 meses. El FAI-MIPES fue creado para apoyar a los micro y pequeñas empresas de todos los sectores productivos. Por ejemplo, para los agricultores que tal vez no han podido exportar sus productos, entonces ellos han tenido pérdida. Por eso fue creado este fondo de apoyo.
4. Medidas de apoyo y soporte a la economía. Arranca Perú. Es un programa para que los gobiernos locales puedan generar empleo a través de la construcción y mantenimiento de las redes viales a nivel local y nacional. Establecimiento del régimen de aplazamiento y o fraccionamiento de deudas tributarias, donde los contribuyentes que tienen deudas podrán cancelarlas hasta en 36 meses. Esto es para todos los contribuyentes deudores que de alguna manera en la pandemia han sido afectados. Y la SUNAT estableció un régimen donde indica que pueden pagar por partes o un tiempo determinado hasta 36 meses. Reactivación de la economía en el sector agricultura y riego a través de núcleos ejecutores para el mantenimiento de infraestructura de riego para proteger al pequeño productor de la agricultura familiar. Ahora sí, estudiantes, vamos a reflexionar con las siguientes preguntas. ¿Cómo impactaron en nuestra familia las medidas económicas que dispuso el gobierno? Constitución Política del Perú. Título 1. De la persona y de la sociedad. Capítulo 2. De los derechos sociales y económicos. Aquí se hace referencia a los derechos laborales. Hablar de derechos laborales significa garantizar un adecuado trabajo, un trabajo decente que permita que la persona pueda realizarse como tal y que le permitan generar riqueza dentro de los márgenes legales. Vamos a empezar por el artículo 22. Nos dice, el trabajo es un deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. El trabajo te da la oportunidad de desarrollarte como persona y esto va a tener un efecto positivo en ti y en la sociedad. Así que es vital que el Estado siempre debe promover trabajo, ya que permite que todos los ciudadanos alcancen una calidad de vida. En el artículo 23 dice, el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre y al menor de edad y al impedido que trabaje. ¿Qué nos quiere decir? Que el Estado se encarga de proteger cualquier modalidad de trabajo y sobre todo protege a la madre que está embarazada. Por ejemplo, va a tener derecho de lactancia. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a tener 1 hora de permiso por día hasta que el menor cumpla 1 año. Otro derecho que tiene es que descanse pre y postnatal de 98 días. Darle esas condiciones para que el nacimiento sea exitoso. También dice que el Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Artículo 24 nos dice, el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. ¿Qué nos quiere decir en el artículo 24?
que todos los trabajadores tienen que tener una remuneración equitativa y suficiente para que su familia tenga calidad de vida. Artículo 25 nos dice: la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio. ¿Qué nos quiere decir en el artículo 25? Que el trabajo debe durar 8 horas diarias y 48 horas semanales. También tiene que tener descanso semanal y anual remunerados. Artículo 26. En el artículo 26 se busca proteger al trabajador. Dice: en la relación laboral se respetan los siguientes principios: la igualdad de oportunidades sin discriminación. Por ejemplo, una municipalidad requiere de 2 ingenieros civiles para infraestructura. La convocatoria tiene que ser transparente. No debe haber discriminación. En el 2 dice: carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Por ejemplo, en una empresa no te pueden obligar que firmes un contrato para que no te den vacaciones anuales, pues ellos estarían vulnerando tus derechos. 3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Nos quiere decir que debemos tener una remuneración básica permanente para que nuestra familia pueda tener una calidad de vida. Artículo 27 dice: la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Este tipo de despido es ilegal y tiene que ser sancionado. 28. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático. 1. Garantiza la libertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacíficas de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 3. Regula el derecho de huelga para que ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones. En el artículo 28 tenemos que hablar de los sindicatos. ¿Pero qué son los sindicatos? Son grupos de trabajadores asociados para defender sus intereses laborales. Cuando una empresa o el Estado vulnera sus derechos, ellos tienen derecho a la huelga, pero la huelga tiene que ser pacífica sin vulnerar los derechos de terceros. Y por último, artículo 29. El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. ¿Y qué es una utilidad? Es un porcentaje de ganancias de la empresa para que distribuya entre los trabajadores. Ahora sí, estudiantes, vamos a reflexionar con las siguientes preguntas. ¿Cómo se han visto afectados nuestros derechos económicos y los de nuestra familia durante la pandemia? ¿Qué medidas tomadas por el gobierno contribuyeron al respeto de nuestros derechos? Ahora sí, viene el reto. Van a escribir 1
elaboró conclusiones sobre el tema los derechos económicos afectados en la pandemia. Estudiantes, estoy dejando un ejemplo de solución del reto. El tema es los derechos económicos afectados en la pandemia. Conclusión 1. Lamentablemente, en muchas empresas se vulneró el derecho de los trabajadores, ya que la empresa no generaba ganancias porque el gobierno impedía que se hagan los negocios que no sean comestibles, y eso ocasionó el despido temporal de los trabajadores. Conclusión 2. El gobierno, al observar los despidos y la pobreza que iba a generar en las familias que no tienen solvencia económica, otorgó bonos y programas para dichas familias. Bueno, chicos y chicas, esto sería todo. Cuídense mucho.